Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 13. Este es el último capítulo de este Sefer, de este libro dirigido a una comunidad hebrea. Importante recapitular o entender esto siempre que estemos estudiando la escritura. ¿Quién escribió esto? O posiblemente quién lo escribió. Entender hacia quiénes lo escribieron. ¿En qué tiempo se escribió? ¿Cuál fue la razón o el propósito? Y para entender la razón y el propósito, que es sumamente importante, hay que entender el tiempo y el suceso en el cual se presentó la circunstancia y la motivación, que es lo que realmente el escritor, inspirado por el Espíritu de Santidad, está exhortando, animando, estimulando, disciplinando, llevando un mensaje de exhortación, de fortaleza, de disciplina, de enseñanza a los destinatarios. Y como estuvimos leyendo en los capítulos previos, en el último capítulo que estuvimos leyendo, que fue Hebreos capítulo 12, terminamos con esa exhortación. Después de decirle esta nube de testigos que tú tienes para que te anime, no desfallezca, quédate con tu mirada en el autor y consumador de la fe, entre muchas otras cosas, termina diciendo, pero acuérdate, no rechaces la palabra. No rechaces la palabra. Y es una de las cosas que nosotros, por desconocimiento, por ignorancia hacia ese tema, hacia ese contexto de ver las cosas, una de las cosas que nosotros ignorábamos, que está aún en todo lo que sale de la Escritura, que lo que nosotros conocemos como ley, como instrucción, como Torah, es todo aquello que sale de la boca, ¿verdad? Es todo aquello que se ordena de parte del Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso ordena algo hacia un pueblo para que lo haga, no estamos hablando de lo que se le ordena a alguien en particular, ¿verdad? Que ya eso es un mandamiento personal, y una vez se ejecuta, pues ya esa persona no está obligado a seguir haciéndolo, ¿verdad? Sino que lo hizo. O sea, se te ordenó, ejemplo, decirle a alguien un mensaje del Todopoderoso, se le ordena, como el caso que se le dijo a Isaías, vete a donde Ezequiel y dile que prepare todo porque llegó su tiempo. Después le dice, vete donde él y dile que le doy 15 años más. Eso no es un mandamiento continuo. No era que Isaías tenía que ir ahora todos los días o a cada vez que se acordara decirle eso a Ezequías. No, sino se lo dijo en una ocasión y punto. Pero en esa ocasión, cuando se le ordena al profeta decir eso es un mandamiento personal para él, del cual tiene que cumplir sí o sí. Sí o sí. De negarse, pues obviamente aquel que es el jefe de él, que es el dueño de él, que también es el jefe y dueño de nosotros, pues le va a pedir cuenta. Entonces, recapitulando todo esto, o sea, lo que hay aquí en las cartas, instrucción y enseñanza, también es Torah, es instrucción. Entonces, aquellas personas,
¿verdad? Como en este caso que pensaron en un momento dado de nuestra vida que Torah o ley solamente lo que Moisés dijo, pues estaban bien cortos. Entonces, y decir que ya no hay que cumplir la Torah o la ley, pues está diciendo que no hay que cumplir ya la palabra de Dios o la palabra del Todopoderoso. Aunque literalmente no lo estemos diciendo, pero en el sentido amplio del contexto y del conocimiento de lo que realmente se está diciendo, de manera indirecta lo está diciendo. El punto es que termina en esa exhortación el capítulo 12 diciendo: no rechaces la palabra, esa instrucción que viene de arriba. Porque si aquellos que rechazaron esa palabra que vino de parte de los que los amonestaban, como en el caso de Moshe, de los profetas, que estaban directamente, ¿verdad? Directamente hablándole al pueblo y exhortándolo. Y ahí es donde, si el Todopoderoso lo permite, vamos a hacer un capítulo que no es un capítulo extra, sino un capítulo que no fue el capítulo que he hecho en toda esta serie, que es el capítulo 1. Porque todo esto tiene que ver basado en lo que ya se supone que el destinatario entiende, basado en lo que se le ha dicho en el capítulo 1. O si se utiliza la regla del que el capítulo 1 se escribió al final y se puso al principio por las razones estructurales que tal vez se hizo la carta, pues ellos ya están entendiendo. Ya están entendiendo. ¿Y qué es lo que están entendiendo esto? De que, o sea, no rechaces al que te amonesta desde los cielos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 se dice claramente cómo es que comienza. ¿Y cómo es que comienza? Diciendo: el Todopoderoso te habló de muchas maneras al pueblo, por medio de los profetas, por medio de Moshe, por medio de cada uno de sus siervos. Dice: y si no quedaron sin culpa todos estos que rechazaron a los que los amonestaban aquí en la tierra, ¿cuánto más pensará que va a padecer o va a tener que dar cuenta aquel que rechaza al que lo amonesta desde los Shammai? Porque ¿qué dice? Que después que el Todopoderoso habló en todos esos tiempos por medio de ellos, ahora habla por medio de ¿quién? De su Hijo, que está a la diestra de él y que es el que ha demostrado desde Hechos hacia adelante que es realmente por el medio en el cual el Todopoderoso está hablándole a Kefa, a Pedro, a Pablo, a todos ellos. ¿Cómo fue que se le dice a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Eso es Yeshua hablándole. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está hablando por medio de Yeshua, diciéndole: ¿por qué me persigue? O sea, tú me estás persiguiendo a mí, perdón, estás persiguiendo ¿a quién? A la palabra de vida que fue enviada por el Padre, por el Todopoderoso, al cual ustedes dicen que es su Dios. Y si ustedes dicen que ese es su Dios o su Elohim, pues tienen que entender que yo he sido enviado por él. Eso es lo que Yeshua también le dice a unos destinatarios en una ocasión. Si ustedes creyeran, ustedes dicen que Elohim es el Dios de ustedes, el Elohim de Abraham, pues creyeran también en mí, porque de mí es que él habló en todo esto. Y para entrar en el tema, en el capítulo 13 de Hebreos, ¿verdad? Dice claramente así: que el amor fraternal sea permanente. No olviden la hospitalidad, que por esta algunos hospedaron mensajeros sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuviesen en cadenas con ellos, y de los afligidos, puesto que ustedes también son humanos. O sea, tengan empatía con los hermanos en la fe. Sé que por eso es importante entender el escritor, a quién se les está enviando, en qué tiempo y el contexto en el cual están viviendo. Un momento en donde están siendo perseguidos
que están siendo perseguidos los creyentes en el Mesías Yeshua, los hermanos en la fe, de los israelitas o de los judíos, y de un imperio que ya se está de una u otra manera incomodando por la situación, incomodando por la situación. Y les está diciendo, no se olviden que ese amor fraternal siempre sea permanente, siempre sea permanente. Acuérdense que aunque ustedes están libres, aunque ustedes están en una situación tal vez media complicada, que se está poniendo tensa la circunstancia, pero acuérdense que hay muchos hermanos de ustedes en la fe que están presos. Hay muchos que están siendo perseguidos, que han tenido que dejar sus casas, que han tenido que dejar su entorno, ¿verdad? Por eso es que muchos, basado en todo esto, le adjudican esta carta a Shaul, porque Shaul es el que de una u otra manera vivió esto. Shaul fue el que lo tuvieron que bajar por una soga, tuvo que andar de lugar en lugar, tuvo que dejar todo, y en donde quiera que iba, como también ese es una de las ordenanzas, instrucciones del Mesías, vayan a cierto lugar, lleven la palabra, y si no les hacen caso, pues ustedes sacudan los pies y váyanse. Pero eso causaba persecución, causaba que ya los estuviesen apresando, que los estuviesen llevando ante juicio. Y el escritor les dice, no se olviden de la hospitalidad. O sea, cuando venga un hermano en la fe, atenderlo, darle hospedaje, atenderlo como si fuese uno más de la familia. Porque tú no sabes, hay muchos que han hospedado, en la Reina Valera dice, han hospedado ángeles, han hospedado mensajeros sin saberlo. Han hospedado mensajeros sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuviesen con ellos en cadena. O sea, busca analizar esa empatía de lo que puede estar pasando esa persona que está privado de su libertad y en cadena, y a esos afligidos, para que te motives a analizar y decir, oye, si yo estuviese en esa circunstancia, me gustaría que hermanos en la fe, porque acuérdense que el creer en el Mesías, hoy día no sucede tanto eso, pero en ese tiempo, el creer en el Mesías Yeshua, si solamente creía mamá y papá, o mamá y papá y los hijos, y los demás de la familia no creían, era de una manera indirecta, cortaban un lazo. O sea, en el caso de un hebreo, creer en el Mesías Yeshua, si toda la familia no creía que Yeshua era el Mesías, ya eso era catalogado como hereje, y causa aún hasta para perseguirlo, y si tenían que entregarlos ellos mismos, lo entregaban. Por eso el Mesías le dice claramente que se levantarán aún los de la familia y se entregarán unos a otros a los tribunales. Y eso es lo que están viviendo estas personas. Y entonces esa persona caía, por ejemplo, preso. ¿Quién lo iba a visitar si no era un hermano en la fe? Su familia no lo iba a visitar. Tal vez sus mismos familiares fueron los que lo entregaron. Tal vez estaban afligidos y tuvieron que dejar sus casas porque su familia estaban a punto de entregarlo o de hacerles daño a ellos mismos. Y sigue diciendo, entre todo esto, también la integridad familiar. Tengan en alta estima entre todos el matrimonio y mantengan mantengan pura la relación conyugal. Porque Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. O sea, mantengan una vida pura también dentro de su relación matrimonial. O sea, no es, por poner ejemplos, estabas casado, ya crees que tu esposa, por ejemplo, no te quiere seguir, voy y estoy con otra, porque con la otra me siento mejor, porque la otra cree como yo, porque la otra no.
Eso es adulterio. Así que tu matrimonio tienes que mantenerlo puro, limpio. No estar fornicando. Aún si no tienes pareja, si no tienes esposa, si no tienes esposo, no puede estar en una relación sin el consentimiento de que, oye, nos vamos a casar, vamos a hacer esto, no, sino solamente porque estamos bien, estamos perseguidos, estamos aquí, nos llevamos bien, vamos a pasar la noche. Porque acuérdense que todas estas cosas son las que de una u otra manera hacen que el testimonio de la verdad y de la pureza que se supone que nosotros reflejemos hacia los demás caiga en desacrédito y las personas comiencen a decir, ¿cómo puedes venir a hablarme de pureza y de santidad cuando tu vida, cuando tu relación es una relación que no da testimonio? Que tú estás con tu mujer, pero a la misma vez estás fornicando con la vecina, o estás fornicando con la hermanita de la congregación, o estás fornicando con el hermanito de la congregación, o caíste en adulterio. No, si tú tienes tu esposa, por eso Shaul en una ocasión le dijo, los líderes que sean marido de una sola mujer, no que tengan dos, no que tengan tres. Ha habido una aplicación, una interpretación que dicen que una sola mujer y si te divorcia, pues ya no puedes tener más ninguna mujer y la única tiene que ser esa y te tienes que quedar ahí en abstinencia toda tu vida porque no importa que te hayan dejado, no importa que te hayan adulterado, no importa nada, aunque tú te hayas mantenido íntegro y limpio siempre, pues ya, una sola mujer, no dos mujeres, no creyendo que porque eres líder tienes derecho a tener un harén, a tener muchas hermanas como concubina, no. Una sola mujer para que des testimonio de la veracidad, primeramente de la creación del Todopoderoso, de que dejará al padre a su madre y se unirá a tu mujer. Dos, para que los demás que te rodeen sepan la vida de consagración que debes tener. Acuérdense que están ellos bajo el imperio romano, que a pesar de todas sus perversidades, a pesar de todos sus supuestos lujurias y todo eso, igual que hoy en día, lo que esperan de los que sirven al Todopoderoso, o los que dicen servirle a esa verdad de santidad, de honestidad, de amar al prójimo como uno mismo, de respetar a su esposa, entre todas esas cosas, lo que están esperando es que demos el ejemplo, aunque ellos no estén absolutamente interesados en lo absoluto creer, pero lo que ellos demandan es una exigencia de que están buscando cualquier falla, cualquier fallita, para ellos automáticamente desacreditar el camino de la verdad. Y por eso dice claramente, manténlo en alta estima. Manténlo en alta estima. O sea, también dentro del contexto es, o sea, no deje a tu mujer o no deje a tu esposo. Ay, porque es que yo quiero servir al Señor. No, si ya tú estás casado, tienes que tener en cuenta que hay mandamientos que tienes que cumplir con tu esposa o con tu esposo. Viven juntos, tienes que cumplir eso. No es que vivan juntos y no, tú no me quieres seguir, yo me voy por mi camino y aténtalas como sea. No, tenlo en alta estima. Tienes que mantener ese balance. Que su conducta esté libre de la avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Que esa actitud de servicio esté siempre con la mentalidad de servir al Todopoderoso, contento y sin avaricia, sin querer aprovecharse de los hermanos ni de los demás para sacar un provecho,
con una mentalidad de voy a hacer esto y que tenemos que ser ricos porque mira, estamos en el Imperio Romano y de la única manera que nos podemos batallar es tener riquezas como ellos y sacar el dinero y en esta condición en que estamos no vamos a echar para adelante, no. Es algo obvio que el ser humano quiera superarse, pero cuando lo quiera hacer con avaricia, o sea, utilizando métodos que no dan testimonio, que no son los correctos, para sacar un provecho, o porque cree y entiende que las cosas te van a ir mal si no lo hace, eso es un indicio que no estás confiando en el Todopoderoso. Por eso es que dice, porque contento con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré y ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, Jehová es mi socorro, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Jehová. Consideren su testimonio, el proceder de ellos, e imiten la emuná, e imiten la fe. O sea, miren la vida de consagración de que esos líderes que nos hablaron, Kefa, Johanan, Apolo también estuvo por ahí, Timoteo, Tito, todos esos dirigentes de los cuales a veces Shaul mencionaba. Miren cómo es que ellos confiaron en el Todopoderoso y hasta ese momento el Eterno siempre estuvo, no los desamparó, no los abandonó. Mire cómo ellos dieron el ejemplo, ¿verdad? Porque esto es ejemplo de lo previo. Dieron el ejemplo. Tuvieron solamente una mujer. Los que tuvieron una sola mujer, ¿verdad? En el caso de Shaul se dice que nunca se casó. Miren cómo ellos actuaron. Miren su proceder. Y miren que ese es el camino que ustedes deben entender para que imiten la emuná de la verdad. Yeshua es el mismo. Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar de un lado a otro por enseñanzas diversas y extrañas. Lo importante es fortalecerse interiormente con la gracia. Yeshua Mashiach es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, está siguiendo una cronología sistemática de que lo mismo que se habló en el principio fue lo mismo que Yeshua habló y es lo mismo que se va a seguir diciendo. Si alguien viene con una enseñanza diferente, extraña a lo que ya se vino diciendo, eso no es lo importante. Lo importante es fortalecerse interiormente en la gracia. Y dice, y no en comida que nunca aprovecharon a los que se dedican a ella. De aquí muchos sacan de que ve que ya las comidas no son importantes. No está hablando de violar o transgredir los mandamientos que se dieron en la instrucción. La instrucción es la instrucción. Aquí está hablando de un contexto, si estamos hablando del contexto de la carta, de qué y de lo que va a seguir, porque aquí mismo lo vamos a seguir leyendo. Es más, lo voy a seguir leyendo para que vea cómo eso mismo se explica solo. Nosotros no tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven en la morada. Y ahí estamos viendo que no está hablando de la dieta como se le conoce o de la comida kosher, que es para todo. Aquí ya estamos hablando de comida que se ofrecían y que se ponían en el altar. Acuérdate que todo el contexto es
ya tenemos un nuevo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. El Cohen Hagador terrenal tuvo su función, hizo lo que hizo, pero era sombra de lo que venía a ser el Mesías, porque eso nunca pudo, los que hacía el sacerdote, o sea, no estamos hablando de la instrucción de la Torá, los mandamientos, no, de lo que hacía el sacerdote, nunca pudo santificar, purificar y perdonar los pecados del ser humano. En cambio, el Mesías sí lo hizo de una vez y para siempre. Así que todas estas cosas, está hablando de una persona, está diciendo ahora, todas esas comidas que se ofrecían ahí, si alguien, ¿verdad?, conforme al contexto, inclusive hoy en día también el sistema del judaísmo, que vienen con que hoy vamos a celebrar, por un ejemplo, Hanukkah. Y pues en Hanukkah hay que comer cosas dulces, hay que comer cosas que estén tostadas con aceite, con muchas cosas que tengan con aceite, porque recordamos cuando el aceite duró tal. Esas enseñanzas extrañas y diversas que las quieren relacionar con las cosas que realmente se hacían y que ya nosotros sabemos que en Yeshua es que nosotros estamos purificados y santificados, y eso es lo importante, nosotros fortalecernos en lo interior. Pero eso no se puede relacionar, no puede entrelazar con la instrucción y la Torá del mandamiento, que es para nuestra consagración y para la instrucción. Aquí está hablando de un tema que se hacía específicamente en el templo, en el altar. Una cosa es los mandamientos que se le dieron a los kohanim o a los sacerdotes para que hicieran en el altar, y otra cosa es la vida de consagración de todo creyente que hasta los sacerdotes tenían que hacer. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el Santísimo, o sea, yo lo hablo sabiendo que esto mismo lo explica, ella misma se explica, el escritor mismo explica el contexto. Y qué bueno que yo lo dije antes de leerlo, para que entiendan que la interpretación que se le tiene que dar es basado en el contexto, no basado en lo que a mí me parece o en lo que yo quiero manipular para tratar de explicar lo que yo quiero que la gente entienda. No. Qué bueno que le expliqué antes de leerlo para que vea que está totalmente de acuerdo con el contexto. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre se introduce en el sumo sacerdote en el Santísimo como sacrificio por el pecado, los queman fuera del campamento. Por eso, también Yeshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su humillación. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Y es importante porque aún dentro del sistema del judaísmo, como ellos no tienen templo, en un momento dado, como en el caso de Yom Kippur, ellos sacrifican algunos, no todo, alguna rama del sistema del judaísmo. Otros están totalmente en desacuerdo, que eso no se debe hacer, pero una rama del judaísmo, y acuérdense que esto está escrito a los hebreos. Y aunque no voy a entrar en el tema del linaje ni nada de eso, pero el punto es que el pensamiento de ellos, no hay templo, en Yom Kippur cogemos una gallina, la sacrificamos, hacemos la sangre para hacer una simbología de lo que hacía el sumo sacerdote. Y está diciendo claramente que nosotros los que hemos creído en el Mesías hemos entendido que la sangre que nos purifica, que nos santificó una vez y por todas, para siempre, fuera del Mesías Yeshua. No lo que hacía el sumo sacerdote allá, sino lo que hizo nuestro sumo sacerdote. Y por eso dice, él padeció fuera de la ciudad. Así que nosotros padezcamos fuera de la ciudad, porque la ciudad que nosotros esperamos
es la que ha de venir, no la que tenemos permanente aquí. Así que vamos a seguir para no desviarnos del tema. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Elohim sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y vuelve y recapitula lo que como comenzó, o lo que estaba diciendo previamente, de que el amor fraternal sea siempre permanente. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan al Todopoderoso. Y vuelvo y repito el contexto de histórico y lo que estaba diciendo al principio. Ten hospedaje, sé hospitalario, que tu amor siempre esté ahí con los hermanos, ten empatías con todo ello, porque no sabes que algunos de ellos hospedaron mensajeros sin saberlo. O sea, y ahora te está diciendo, después que te dice, y que tus cosas sean sin avaricia, aquí te dice, oye, aunque estás pasando persecución, aunque estás padeciendo lo que estás padeciendo, aunque sabemos lo que pasa, entendemos tu situación, pero acuérdate que los sacrificios que agradan al Todopoderoso es que seas que tengas poco o que tengas mucho, compártelo con el que tenga más necesidad que tú. Porque acuérdate que aunque tú compartas poquito, pensando que oye, no puedo compartir porque mañana me quedo sin nada, acuérdate de las palabras que te acabo de decir. Que el Todopoderoso mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni te desampararé. Acuérdate de eso. Que así como la viuda le dio a Elías, Elías le dijo, dame a mí primero. O voy a creer la palabra que dijo el profeta. ¿Y qué pasó? El Todopoderoso nunca la abandonó ni la desampararon. Así debe ser la mentalidad de nosotros como creyentes. Sabemos que en el mundo en que vivimos es un mundo un poco diferente al contexto en el cual vivieron estos hebreos, pero tenemos que tener ese mismo principio. El principio de que si un hermano en la fe, no alguien que quiera aprovecharse de la situación, y sabemos del tema que estamos hablando. Un hermano en la fe, que nosotros sabemos que realmente tiene necesidad. Nosotros tenemos que estar siempre con la mentalidad dispuesto a extender nuestra mano y ayudarlo. No solamente tiene que ser económicamente, sino en lo que esté en nuestro alcance. Obedezcan a sus dirigentes, sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, pues esto no sería provechoso para ustedes. Así que termina, ¿verdad? Está culminando el escritor, dejándole saber a esta comunidad. Acuérdense que Shaul está escribiendo esto a los dirigentes de esta comunidad, para que los dirigentes de esta comunidad se lo digan a los que están ahí con ellos en toda esa sintonía. No estamos hablando de una iglesia como la conocemos hoy en día o un concilio, no, estamos hablando de un grupo de personas que tenían a sus dirigentes y que eran los dirigentes de todas estas comunidades que estaban en diferentes lugares. Pues nosotros sabemos, Jacob, Kefa, los Shelihim, los apóstoles. Y dice, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse. Porque una de las cosas que frustra al maestro o al dirigente es querer enseñarle o transmitirle algo a aquellos a cuales está enseñando, porque el anhelo y el deseo de todo es que esa persona entienda el mensaje que tú le quieres transmitir, porque sabes que es para el provecho de esa persona, sabe que es lo mejor, sabe que de una u otra manera eso le va a ayudar y que uno quiere que sea muchísimo más abundante la bendición hacia esa persona que también que hacia a veces hacia hasta uno mismo.
y que esas personas menosprecien y estén siempre haciendo lo que es incorrecto, que siempre estén dando mal testimonio, que uno siempre le está diciendo las cosas y las están pisoteando, que en pocas palabras se vuelvan más un dolor de cabeza que unas personas como las que en ocasiones Shaul mismo dice, que se engrandecía y que esa era su satisfacción más grande, el saber que estaban dando testimonio de la verdad. Oren por nosotros, pues confiamos, ¿verdad? Se está incluyendo como dirigente, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseamos conducirlo bien en todo. Con mayor insistencia imploro que lo hagan para que yo les sea restituido pronto. Y el Elohim de la paz, que por la sangre de la alianza eterna levantó de entre los muertos a nuestro Maestro Yeshua, el gran pastor de las ovejas, lo haga apto en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él por medio de Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina este escritor diciendo claramente que oremos por los diligentes, que oremos, ¿verdad? En este caso ellos que oraran por los dirigentes, nosotros también orar por aquellos que se dedican a la enseñanza, aquellos que tienen de una manera a cargo, ¿verdad? Sean 5, sean 10, sean 15, sean 20 personas que de una u otra manera le han confiado esa parte a esa persona para que se dedique a la instrucción y a la enseñanza y ellos se complementar conforme a los dones, ¿verdad? Que tienen, que tal vez el de los otros no es la enseñanza, es otro, pero complementan y se vuelven una comunidad. Orar y clamar por ellos, para que les vaya bien, para que nos dirijan bien, y dice claramente, y orar también para que el Todopoderoso nos haga apto en todo lo bueno, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Y qué es lo que es agradable ante el Todopoderoso? Si me ama, guarda mis mandamientos. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Hagan el bien, compartan con los demás. Estos son los sacrificios que agradan al Todopoderoso. O sea, que Él agrada al Eterno, que nosotros apliquemos, porque muchas dicen, no, ahí no está hablando de los mandamientos, está diciendo que hagan el bien a los demás. Sí, pero es que ahí te quedas corto, porque el hacer bien a los demás, estás cumpliendo el mandamiento de Ahabarre Ajamoja. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un cumplimiento de un mandamiento. Después de esta culminación, añade, entra la carta. Les ruego, hermanos, que reciban bien esta palabra de exhortación. O sea, les ruego, hermanos, que reciban bien, o sea, que la reciban con buen ánimo. Que no crean que es una crítica. Y eso es una de las cosas tristes que sucede hoy entre los hermanos. Que toda exhortación, entre algunos, ¿verdad? Muchos o menos o poco, siempre hay personas que cuando se nos exhorta, si la exhortación que se nos está dando, automáticamente comenzamos a incomodarnos y a pensar que esa exhortación se nos está dando porque la persona que nos está exhortando no nos quiere, solamente nos quiere juzgar, siempre está criticándonos, siempre está viendo en qué estamos fallando, nunca tiene nada bueno que decir de nosotros, siempre está buscando falta. Y no sabe que el dirigente, el hermano, como en el caso imitando al Mesías Yeshua, cuando nos exhortan es porque nos ama. Como dice aquí también el escritor en capítulos previos, porque si se le deja sin disciplina, ya no son hijos, sino son bastardos.
Entonces, cuando se nos exhorta, es porque nos aman y nos quieren corregir. Cuando uno lleva y está en la calle, ¿verdad? Mamá y papá están en la calle y están con sus hijos. Sus hijos están jugando con otros amiguitos de su edad. Los 4 amiguitos comenzaron e hicieron algo que no es correcto. Cuando se lo dicen a mamá y papá llega al donde están el grupo de los 4 amiguitos, pero a quien ellos exhortan, a quien ellos disciplinan, a quien ellos le llaman la atención es a sus 2 hijos, no es a los otros 2. A quien les dicen vengan para acá, se acabó el juego, es a sus 2 hijos. Si los padres de los otros 2 niños los quieren dejar seguir jugando, los quieren dejar seguir haciendo las cosas que no son correctas, asunto de ellos. Papá y mamá exhortan y llaman a sus hijos. ¿Por qué? Porque los aman, porque los quieren, porque les quieren evitar una peor cosa, porque quieren que ellos aprendan a ser niños o hombres y mujeres de bien en un futuro, que hagan lo correcto, que no se dejen llevar por el mal. Y eso es lo que realmente nos está tratando de transmitir el autor. Que recibamos bien, que siempre estemos siempre prestos para escuchar, atentos, prestos para escuchar y tardos para responder. Escuche, analiza, ve todo el panorama y después piensa si realmente vale la pena preguntar sobre por qué se te está exhortando. Porque es para nuestro provecho. Como dijo, creo que el salmista David en una ocasión, que el justo me golpee, para mí es un bálsamo, porque sé que no será de muerte el golpe, sino que va a ser para mí provecho. Y como dice uno de los proverbios, mejor es la exhortación, ¿verdad? O las heridas del que te ama, que aquel que finge que te ama, pero realmente no te ama, sino que está ocultando algo. Estoy parafaseando, pero por ahí va el proverbio. Y nosotros tenemos que tener siempre pendiente eso. Recibir con agrado la exhortación. Muchos lo único que tienen en su mente es sincronizado todo lo que de una u otra manera le enseñaron en un cierto lugar, aprendieron en un cierto lugar, y todo lo demás no lo examinan, no lo exhortan, no lo ponen al filtro de la escritura. Aunque lo están leyendo, lo ven, prefieren pasar la página, prefieren no hablar de ese tema. Me acuerdo que en una ocasión el líder de una de las comunidades en la cual yo asistía decía eso, decía, yo pertenecía a un concilio y yo me daba cuenta que estudiaban el libro de Isaías y cuando iban a hablar sobre el tema del Shabbat y de las convocaciones, ese capítulo lo brincaban, no lo estudiaban. Estudiaban todo menos ese. Cuando decía, y al extranjero que guarde mi día consagrado, yo también le daré un lugar. Y a esa parte no la estudiaban, lo brincaban ese capítulo. Brincaban el capítulo donde dice claramente que aquel que es extranjero, que guarde el Shabbat, que lo llame deleitoso, el Todopoderoso también lo recibirá. Y esa parte no la estudiaban, lo brincaban, prefieren brincarlo, prefieren obviarlo, prefieren darle vuelta para no aceptar la exhortación que se les dice. Prefieren decir, no. Shaul dice que no nos juzgue, que el que guarde el día que lo guarde, y si no lo quiere guardar, que no lo guarde. Si Shaul estuviese vivo, se muriera de un infarto, porque Shaul dijera claramente, mira, aquel que hable y
en contra de un mandamiento establecido por la Escritura, según los términos de la Escritura, es catalogado como un Naví Sheker, como un profeta falso. Así que hay muchas cosas que nos deberían ayudar a aprender para que cuando se nos exhorte, recibamos bien la exhortación. Siempre estudiando y analizándola conforme al contexto de la Escritura, no con palabrería y sutileza que automáticamente no pasan la Escritura y vienen con el Midras de aquí y con el Midras de allá y con lo que dice la Escritura, lo que dice la instrucción, la Torá, Moshe, los profetas, Yeshua, principal, cabeza de todo, y lo consiguiente que les reveló a sus discípulos. Termina diciendo, sepan que nuestro hermano Timoteo, por eso dicen que lo más seguro fue Shaul quien escribió esto, dice que nuestro hermano Timoteo lo han puesto en libertad. Si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Saluden a todos los diligentes y a todos los consagrados. Los saludan los de Italia. Por eso dice que fue Shaul, que ya Shaul estaba en esa región. Que el favor los acompañe a todos. Y aquí culminamos con este capítulo 13 de la carta a los hebreos, donde se podría decir el meollo del asunto de toda esta carta es ese. No sigamos pensando en lo que era sombra de lo porvenir. Cohen, sacerdotes, Kohanim, sacerdote y sumo sacerdote, lo que hicieron era reflejando lo que el Mesías iba a hacer en nuestras vidas. Y ahora, entrando Yeshua como el sacerdote, sumo sacerdote, está a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Así que los sacrificios que hagámonos sacrificios espirituales que agradan a Él, ayudando al necesitado, aplicando los mandamientos de amar al prójimo como a nosotros mismos, de amar al Todopoderoso sobre todas las cosas, de reconocer a su Hijo el Mesías y darle el mérito que está por encima de los profetas, de Moshe y de todos, confiando y puesto nuestra mirada a ese que es el autor y consumador de la fe, y nuestra mirada en esa ciudad no visible, terrenal, sino en la que viene, así como el ejemplo de toda esa nube de testigos. Y entendiendo que eso que el Mesías hizo, lo hizo para purificar y santificarnos y darnos acceso al Santísimo. Y no para transgredir o seguir transgrediendo los mandamientos que se nos ha dado. Y me acuerdo y termino con esto. Una ocasión que esta persona dijo claramente, puso un ejemplo claro. Voy por la calle y no sé si fue él que lo vivió o utilizó eso como un ejemplo. Dice, voy por la calle, me paro, creo que dijo que se paró en un cierto lugar, fue a comprar algo, de momento recibe una llamada de su esposa, me acaban de llevar de emergencia al hospital porque ya estoy a punto de dar a luz. El hombre se monta en su carro, sigue, ve de momento que hay policías al frente, pero no se percata absolutamente para nada, que se le olvidó ponerse el cinturón. Él sigue como si nada, enfocado solamente en llegar al hospital. El guardia lo ve sin el cinturón, lo detiene y le dice, ¿sabes por qué te detuve? No, señor oficial, no sé por qué me detuvo, pero tengo una emergencia. El oficial le dice, mira, te detuve porque no tienes cinturón. Oh, me acabo de verdad, no tengo el cinturón. Tranquilo, señor oficial, yo acepto, deme la multa, por favor, pero trate de dármela rápido porque me tengo que ir, tengo una emergencia.
Cuando él le da la licencia, el oficial se da cuenta que es un ministro religioso, le dice, pero espérate, tú eres un ministro religioso, yo no me atrevo a darte un ticket. No, señor oficial, démelo, porque es verdad, infringí la ley, tengo que, o sea, no soy mejor que todo, tengo que infringir la ley, yo reconozco que me merezco esa multa, sea por negligencia, sea por olvido, por lo que haya sido, la infringí. Eh, no, y en eso el ministro se incomodó, dijo, mira, señor oficial, por favor, démelo porque yo me tengo que ir donde mi esposa. Y le dijo, mira, toma. Le dio la licencia y no le dio el ticket. Le dijo, vete. Él se fue y se llevó esa enseñanza. Él dice, imagínense que eh, en ese caso el oficial tipológicamente fue como el Mesías. Pasó por alto los tiempos de mi ignorancia, de mi incredulidad o de mi falta de conocimiento y me perdonó. Pero si yo sigo por ahí y no me pongo el cinturón, pensando que ahora vivo en una gracia y que ya no tengo que cumplir la ley, y sigo por ahí y me ve otro oficial más adelante, ¿qué me va a decir? Y me para, ¿qué le voy a decir? No, yo vivo por gracia porque el oficial que estaba ahí me perdonó ya. Eso es lo que de una otra manera estamos muchos haciendo. Y el contexto de la carta a los hebreos no está diciendo eso. Dice claramente, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días. Pondré mi Torah, mi instrucción en su mente y en su corazón para que la obedezcan. Por eso amamos tanto lo que el Mesías hizo en nuestra vida. Porque sabiendo nosotros que aún hoy en día nosotros en ocasiones, por negligencia, por ignorancia, por lo que sea, transgredimos esos mandamientos santos y puros que son para nuestro provecho, sabemos que abogados tenemos ante el Todopoderoso. Y el ejercicio de ese amor que se presentó ante el Todopoderoso limpia y purifica nuestros pecados, porque ya lo hizo para siempre. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.